Hola amigos y amigas, bueno, entonces aquí continuando con el curso. Ustedes recuerdan bien, estábamos en el curso de pruebas de estrategia, porque teníamos nuestra estrategia, teníamos el backtesting, el forward testing y el later testing, la simulación de Monte Carlo. Ya habíamos visto toda esta parte de para qué servía, y para que ustedes vean, habíamos visto la última parte, que era una breve reseña de la simulación de Monte Carlo, del test aleatorio futuro, que se hacía mediante la simulación de Monte Carlo. Habíamos visto todo lo que tenía que ver. Entonces, habiendo aclarado estos temas, porque ustedes fíjense que en el video 1 y en el video 2 fue hacer mucho hincapié, hice mucho hincapié en que ustedes puedan diferenciar tanto lo que era un backtesting a tiempo pasado, un forward a tiempo presente y una simulación a tiempo futuro. Vamos a empezar por el análisis del backtesting. Hay dos temas que son importantes de desarrollar, que se resumen en dos preguntas, que es ¿por qué el backtesting en MetaTrader 4 no es fiable en real? Puede ser MetaTrader 4, MetaTrader 5 u otro sistema que digamos que trabaje con backtesting, o sea, con datos pasados que tienen que ser modelados, y dónde obtener datos de buena calidad. Entonces hay que tener en cuenta, vamos a hablar un poco de los Expert Advisor, pero también se va a hacer del trading manual de pruebas de estrategia, porque este curso es de pruebas de estrategia, y como le vamos a ir dando un sentido a todo, vamos a empezar un poco más por lo que es más la consulta frecuente, que son de los Expert Advisor, ¿no? Entonces, en esta pregunta, ¿por qué el backtesting no es tan fiable? Dice, para realizar una prueba en un Expert Advisor es necesario configurar la prueba con datos de calidad. O sea, esta es una de las claves para hacer un buen backtesting, tener datos de calidad. Por ello es necesario contar con estos datos de forma completa, y conseguir estos datos lo más aproximados a la realidad del mercado en el tiempo pasado, y de esa manera tener una simulación que represente resultados más exactos. O sea, ¿qué son los datos? O sea, que cuando nosotros estamos viendo el mercado en nuestra plataforma de trading, lo que estamos haciendo es que tenemos las velas que se van formando de acuerdo a cómo el mercado está actuando, con sus spreads reales, con los movimientos de precio que están formados mediante velas japonesas generalmente en un determinado time frame. Pero después que esto ha ocurrido, nosotros lo tenemos disponible en la MetaTrader 4, si vamos a un time frame más grande o si corremos para atrás el gráfico, pero ocurre que cuando queremos hacer el backtesting, esto no está disponible de esta manera. O sea, el gráfico para el backtesting tiene que formarse, tiene que modelarse. Existe un modelado, este modelado es de las velas con sus spreads correspondientes, y que esto lo hace el programa de backtesting, por ejemplo en la MetaTrader 4, o lo puede hacer el Forex Texter, o lo pueden hacer distintos programas de testeo de estrategias, en función de datos que se pueden obtener de la misma MetaTrader 4, que está vinculada a MetaQuotes. MetaQuotes son los diseñadores de la MetaTrader 4, la MetaTrader 5, y son los que los brokers adquieren a través de MetaQuotes el uso para sus productos, tanto de la MetaTrader 4 y de la MetaTrader 5. Y la MetaQuotes además tiene un sistema de backtesting que lo puede usar el que tiene la MetaTrader 4 o 5, y para ello tiene que cargar datos de los momentos pasados del mercado. ¿Para qué? Para ir formando esas velas que se ven en tiempo real, tanto sea en cuenta real como en cuenta demo. Pero para hacer el backtesting y la prueba debe cargar esos datos. Estos datos tienen que estar cargados, y el programa automáticamente va a formar las velas, llamándose a esto modelado. Esto es un modelado del mercado, es decir, un modelo del mercado que está basado en datos. Estos datos, para que se forme lo más fielmente posible a lo que en realidad fue cuando ocurrieron, tienen que ser datos de calidad.
O sea, tienen que estar segmentados lo más pequeño posible para que la formación que tenga esto sea lo más similar posible al mercado real que estuvo hace un tiempo. Bueno, entonces vamos a ver cuál es el problema, porque acá tenemos el análisis del backtesting. ¿Por qué el backtesting no es fiable y dónde obtener datos de buena calidad? Entonces tenemos este punto. Y vamos a ver por qué no es fiable un backtesting. Entonces primero el spread fijo. Vamos a ver el spread fijo. Al ser spread fijo en el backtesting, los resultados no se pueden comparar con los reales, ya que las operatorias son diferentes en el mercado real cuando hay mucho diferencial de spread. En las volatilidades y operaciones pueden tocar el stop loss antes. O sea, vamos a ver. Bueno, entonces como se veía, aquí teníamos que el spread fijo era un inconveniente, digamos, porque en el caso de que nuestra demo tenga spread fijos, y si después en la cuenta real hay volatilidades y hay mucho diferencial de spread, los resultados de lo que tuvimos en el backtesting no van a ser lo mismo que lo va a ser en la cuenta real. ¿Por qué? Porque puede tocar los stop loss antes, o sea, va a haber variaciones que pueden ser a favor o en contra, pero no va a ser lo que realmente marque el mercado. Como dijimos, tiene que haber en la prueba una regulación de tal manera que los resultados del backtesting, ya sea en cuanto a modelado de datos, en cuanto a los spread que maneje, se asemejen no solo a la cuenta demo sino a la real, porque si nosotros hacemos pruebas en demo con spread fijo, tendríamos que buscar en la cuenta real una cuenta real de spread bajos o spread fijos o spread cero, y esto a veces es para el caso de cuentas de altos capitales o más altos capitales, como para asimilarlas, sino lo importante es buscar datos de calidad que nos vean digamos el diferencial de spread también en el modelado de datos, para que el backtesting sea más fiable en el momento de que se hace la prueba con la real. Por eso es necesario cotejar backtesting, demo y real para que trabajen de la misma manera. Por eso también, como dice acá, es importante tener un spread bajo o fijos para que esta prueba se asemeje más a la realidad, sino de otro modo el modo de prueba no es concluyente respecto a la fiabilidad en el mercado real, porque la demo trabajaría con spread fijo. El modo backtesting entonces supone un spread fijo de 0,1. Ustedes fíjense que se puede configurar el spread fijo a 1,01 por defecto, que también se puede aumentar esta configuración, desde usar el spread actual hasta otras cantidades, pero es necesario hacer pruebas con los datos reales de spread para hacer una prueba más fiable. O sea que en el backtesting, en el modo backtesting, ustedes pueden utilizar el spread corriente o pueden ir variando los spread, pero así ustedes le pongan más o menos. Eso no quiere decir que en la realidad se utilice de esa manera, porque ustedes todos le ponen por defecto 0,1 pip, y si le pusiéramos 0,5 pip o 0,8 pip o 1 pip, no quiere decir que en todos los momentos va a tener ese valor de spread. Se pone en la prueba un spread 0,1 pip, pero esto puede ser que varíe a 0,3 pip, a 0,8 pip, y así le pongamos también en otros casos 0,8 pip. No todos los casos son de 0,8 pip porque es variable. Bueno, esto también por eso depende de la cuenta real que elijamos. Vamos a tener por qué no es fiable siempre un backtesting en MetaTrader 4. ¿Por qué no es fiable en la cuenta real? Eso es lo que estamos viendo aquí. Por una de las cuestiones, porque la demo utiliza spread fijos y eso puede dar variaciones con respecto al backtesting de acuerdo a cómo tengamos hecho el modelado, y también con respecto a la real si no utilizamos una cuenta mínimamente de spread bajo o spread fijo bajo. Segundo caso, ¿por qué un backtesting en MetaTrader 4 no es fiable en cuenta real? Porque esto ocurre cuando las estrategias con distancias entre órdenes es pequeña. Estos son casos donde los spread también afectan la apertura de nuevas operaciones o toques de los stop loss anticipadamente.
¿sí? Porque si existe una diferencia en pip entre una operación y otra, y el precio bid y ask tiene mucha diferencia, que vendría a representar el spread, esto podría hacer que las órdenes surjan antes o se cierren stop loss anticipadamente y ya el bot no cierra adecuadamente. Esto depende, por eso, de cómo es el bot, de cómo están configurados los beneficios y los rendimientos del bot. Por ejemplo, un bot scalper tendría mucho este problema. Los stop loss cortos y spread variable hacen que en el mercado real el bot pueda tocar más veces el stop que en el backtesting, disminuyendo así los resultados en comparación del backtest. Cuanto más grande es el stop loss, más confiable es el backtest. O sea, como dijimos, para nuestras estrategias, si las hacemos manuales, este no sería un problema. Este no sería un problema porque existe mucha distancia entre órdenes. Esto se vio también cuando se hacía el hedging, que se utilizaba una distancia entre órdenes más conveniente para que justamente el stop loss y el take profit toquen en su punto sin afectar el bid y el ask, que cierre una antes que la otra. Esto es una larga explicación en la configuración de riesgo, pero esto se ve mucho en los resultados del bot. En los resultados de bot, generalmente cuando las velas están llegando a un take profit o está llegando a un stop loss, que pueda tener variaciones con respecto a la demo, a la real, si es que la demo está trabajando en un spread de 0,1 simplemente y en la real las variaciones de spread son notables. Por ello decíamos de utilizar cuentas reales de bajo spread o 0,1, desde 0,1 spread hasta un pip, 0,1 pip hasta un pip como máximo. Bueno, en fin, se había visto una serie de cuestiones que hace a la regulación, pero que puede variar mucho los resultados en el backtesting. Otro tema importante, otro tema, por qué los resultados en el backtesting no son fiables, es por la velocidad de ejecución o la latencia. Esto se aprecia más en los bots que trabajan con noticias, los cuales se mide el tiempo en milisegundos desde que se envía la orden hasta la ejecución. En el backtest supone una latencia cero, es decir, esto es lo que van a ver ustedes, la ejecución instantánea en milisegundos. Cuando ustedes hacen el backtesting, la latencia o la velocidad de ejecución no se tiene en cuenta, porque ustedes están operando a 0 milisegundos cuando el backtest opera, y por ello es que lo puede hacer de manera rápida. Lo está haciendo de manera gráfica, no lo está haciendo de manera de ingreso real de órdenes, de llegar a stop loss y take profit con spread variables que varían minuto a minuto o segundo a segundo, sino que aquí se supone la ejecución instantánea a 0 milisegundos, lo cual en la realidad no es así. Esto depende del servidor donde tenga el broker alojado su plataforma. Por ejemplo, ustedes van a ver que distintos brokers tienen sus servidores en distintos países. Ustedes cuando van a su plataforma de trading pueden ver que está alojado en distintos lugares. A veces están en USA, a veces están en otros lugares. Y si ustedes utilizan un bot, también tienen que tener en cuenta la velocidad del BPS donde está alejado. O sea que existe, además de la conexión a la red, ustedes tienen un servidor que es el del BPS, que además tiene una diferencia en milisegundos hasta que comunica al broker, porque ustedes tienen que tener en cuenta que el BPS a su vez tiene un servidor que tarda unos milisegundos en enviar la información desde su PC al servidor BPS, que puede estar alojado en un extremo opuesto de un continente. Por ejemplo, puede estar en USA y ustedes tienen un servidor en Europa a través de su broker. Entonces ese tiempo en milisegundos puede originar movimientos muy diferentes de acuerdo a los spreads, si son variables, entre que se ejecute una orden o no, que cierre un stop o abra una orden. Por ello es importante tener en cuenta ciertas consideraciones. Incluso cuando se abre el manual, si utilizan estrategias scalper, lo van a tener que ver esta cuestión de ver la velocidad en milisegundos. Por ejemplo, si utiliza un broker que tiene sus servidores en USA y el BPS
eh, que se encuentra en USA, también eso reduce el tiempo de ejecución notablemente y se asemeja más al backtest, ¿sí? Porque si están los dos servidores, el servidor del BPS y ustedes tienen su broker, tienen su servidor ahí para mandar la orden, lo tiempo en milisegundos es casi una ejecución instantánea. De modo contrario, al no ser la ejecución tan rápida, se supone que el backtest va a originar resultados diferentes, y esto depende del tipo de operación que haga el bot, tanto porque tome los take profit o toque los stop loss y el correcto funcionamiento de la programación del bot. Durante las noticias, si la ejecución es lenta y además el sprint es alto, la ejecución es muy diferente al backtest y por lo tanto no se puede tomar como confiables esos resultados. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estos efectos, más que nada cuando se utilizan ciertas modalidades, el bot, en modalidades más scalper, en modalidades rápidas, que por ejemplo esto no afectaría en una estrategia de 4 horas, de 1 hora, incluso de 5 minutos, pero con distancias entre órdenes más grandes, o take profit más amplios, o stop loss ya previamente calculados para tener en cuenta estos retrasos. Bueno, por ello los resultados difieren mucho. Esto es lo que hay que tener en cuenta cuando se hace el backtest. También, como se dijo, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es la calidad del modelado, es decir, cómo se van formando las velas en el modo backtesting, o sea, cómo se modela cada vela. Por ejemplo, es importante obtener un porcentaje del 90%. Esto es el valor para que la calidad de modelado sea buena. Para ello se debe descargar datos a 1 minuto para tener datos más precisos. Esto se puede hacer desde la MetaTrader 4, desde el sitio MetaQuotes, o para mayor exactitud de estos datos se puede descargar estos datos de sitios externos más confiables en cuanto a su similitud a las condiciones reales de los mercados pasados. Bueno, como punto 5 de por qué a veces no son confiables los tests en MetaTrader 4 o el backtesting, es el plazo del backtest. Se deben incluir plazos donde el mercado tenga altas volatilidades o situaciones complejas para los activos. Esto es lo que siempre se mencionó, para tener una simulación que asemeje condiciones adversas. Esto es relativo al plazo de 1, 3, 8 o 4 años. Lo principal que el activo haya tenido contenga en el periodo de análisis las volatilidades más fuertes y violentas para ver el funcionamiento del bot en esos casos, y por ello la importancia de contar con una calidad de datos que asemeje el comportamiento exacto de los mercados en esos momentos. ¿Sí? Esto es lo que se mencionó constantemente. Se menciona esto de que hay que tener en cuenta que en periodos de rango puede funcionar muy bien, porque incluso no hay altos spread, entonces funcionaría mejor el robot, y tampoco si fuese un sistema automatizado no generaría altos flotantes. Pero justamente en los momentos de flotación más alta, si utilizamos datos más asimilados en la realidad, y el que nos da los datos de calidad y quien va a hacer el modelado de las velas incluye los spread altos, entonces en los momentos de volatilidad el spread alto va a hacer que las pruebas sobre el bot sean más fiables que trabajando con un spread fijo como en una demo que no tiene en cuenta estos momentos, y además haciendo, digamos, la división entre periodos de rango y periodos de volatilidad. Como dice, se pueden analizar también periodos de rango y periodos de volatilidad para ver las rentabilidades en ambos casos y las flotaciones en ambos casos. Entonces hay que hacer una prueba correspondiente. Por eso el backtest solo, como se presenta a veces hecho a 5 años, no es suficiente. Un cierre de un take profit o un stop antes puede hacer que varíe todo un backtest en una operación. Por lo tanto, hay que tener en consideración todas esas cuestiones. Por eso hay que definir entonces, como el punto B que dice acá, ustedes ven que vimos el punto A, por qué el backtesting en el MetaTrader 4 no es fiable en real. Acá están las consideraciones que hay que tener en cuenta y dónde obtener datos de buena calidad. Entonces el punto A se respondió con estos 5
ítem, spread fijo, configuraciones cuando son pequeñas órdenes, la latencia que teníamos, la calidad del modelado que tenía que llegar al 90%, los plazos del backtest. Esto eran cuestiones que hacían que la calidad del backtesting no sea fiable, pero teníamos que ver dónde obtener también datos de buena calidad. Por ejemplo, el backtest. El backtest es un proceso mediante el que probamos una estrategia de trading sobre datos históricos relevantes para tratar de determinar su viabilidad antes de arriesgar el capital. Mediante el backtest, un trader puede simular el comportamiento de la estrategia en un periodo de tiempo y analizar sus resultados en términos de riesgo-beneficio. Entonces, para hacer un backtest en MetaTrader 4, hay que hacer, o un backtest en general, tenemos que tener la estrategia, un software para realizar el backtest y datos históricos de calidad. En este caso la estrategia es la propia nuestra, ya sea manual o de algún bot que querramos probar. Un software para realizar el backtest, por ejemplo, como dijimos, MetaQuotes a través de su plataforma MetaTrader 4, que es la que los brokers enlazan para mostrar sus operaciones a sus clientes. Tiene para hacer el backtesting, la parte de backtesting, donde modela datos, y hay que conseguir datos históricos de calidad para llenar el backtesting y poder hacerlo de esa manera. Ya vimos que software para realizar el backtesting teníamos la MetaTrader 4 y MetaTrader 5, que es de los más comunes que todos vimos, y también tenemos como bueno, tenemos el Forex Tester, que tenemos la versión 1, 2, 3 o 4. Hay que tener en cuenta que la versión 1 es la que podemos tener liberada, o la podemos craquear también, pero ya la 2, 3 o 4 son versiones que no son posibles craquear, que si uno las quiere adquirir tiene la versión gratuita, que está limitada, que tiene bastantes limitantes, o la puede adquirir por un determinado precio. Entonces vamos a ver el más común, que es el que todos manejan, el backtesting en MetaTrader 4 o MetaTrader 5, que vendría a ser el backtest en MetaTrader, y lo tenemos aquí, en donde uno va para ver que elige tener desplegado sobre su plataforma. Aquí hay varias cuestiones, acá puede ver los datos de mercado, el navegador, la terminal, puede tomar, y acá tiene Strategy Tester, la prueba de estrategia, que viene como una hoja con una lupa, porque antiguamente prueba de estrategia se hacía manualmente y se anotaban datos en un papel de todos los movimientos que había. Entonces generalmente se le decía la prueba de papel o la prueba en papel, se le llamaba antiguamente, antes de desarrollarte los sistemas automatizados. Entonces ustedes van a ver que en muchos sitios o por la costumbre se le suele decir al backtesting la prueba de papel, pero era por ese llamado antiguo que se le hacía cuando todavía las pruebas se hacían a mano. Entonces ustedes van a ver que el icono tiene como una hojita donde tiene datos y una lupa como para ir viendo, que es en referencia al antiguo modo. Backtesting entonces está ahí, está Strategy Tester, ustedes lo van a ver ahí, que es un papel con una lupa, es el símbolo, también está puesto sobre la MetaTrader en esta parte, sobre esta barra donde dice el nueva orden. Entonces, aquí atrás ahí está este mismo símbolo. Si no, van a la parte de vistas o de ver y les la despliega en el menú y va a aparecer aquí, y les va a aparecer al final o después del gráfico de MetaTrader este nuevo panel, que es el panel del backtest en MetaTrader, y ustedes van a ver aquí, ustedes ven aquí lo que se despliega. Aquí van a ver cómo se despliega este panel. Este panel es para tener los datos correctamente. Ustedes pueden ver aquí que acá les da la posibilidad de elegir entre Expert Advisor e indicadores. Acá, como dijimos, si ponen Expert Advisor van a poder hacer pruebas de estrategia sobre un Expert Advisor. Acá tienen las propiedades, Expert Properties. Acá pueden elegir el tipo
de instrumento, ven que es 1 por vez. Acá pueden poner el tipo de modelado, o sea, este modelado significa que el panel del backtest va a generar un gráfico para hacer backtest y va a modelar cada vela como fue en el pasado de acuerdo a los datos que nosotros ingresemos, y tiene diferentes formas. Puede tener que la forme tick a tick, puede hacer que la forme con respecto al cierre, hay varias opciones. Después se puede poner el uso de datos, queremos que forme nuestro mercado vela a vela, tick a tick o punto a punto, o en cualquiera de estas formas. Lo más conveniente es tick a tick para tener un modelado más exacto. Cada vez que se hizo un tick va formando la vela para hacer precios de apertura, cierre, altos y bajos, tener todos los datos y contemplar los spreads. Y bueno, se puede elegir la fecha, el modo visual para hacer correr el backtest, o sea, con una velocidad. Podemos poner el periodo. Acá podemos poner el spread corriente, es decir, acá podemos poner el spread que tiene en la actualidad, pero como dijimos, queda fijo al actual, no representa los movimientos pasados. O tenemos la posibilidad de desplegar esta tabla donde nos va a decir diferentes spread, que 1 sería 0,1 pip, 2 sería 0,2 pip, o sea, el valor, así uno puede llegar a un pip, o sea, el spread que uno quiera. Por ello siempre hay variaciones. Le puede poner aquí o dejar el corriente y trabajar con la MetaTrader desconectada para que trabaje con los spread de las velas cargadas a través de nuestros datos. Bueno, aquí tenemos la optimización para que haga pruebas, por ejemplo, con variaciones de nuestra estrategia, también aleatoriamente, y elegir cuáles fueron las mejores. Aquí se puede hacer un apartado de optimización, pero como no llegamos a este punto todavía, estamos recién en los inicios, no sería tan conveniente todavía irnos para ese lado, y aquí le podemos dar Start para comenzar el backtesting de acuerdo a todos los datos que tengamos en cuenta. Bueno, parámetros a revisar en el backtest o en el panel. Ya dijimos, se puede elegir prueba de un asesor experto o prueba de un indicador. Tenemos la posibilidad de la elección de un asesor o indicador. Tenemos la elección del instrumento par de divisas, el tipo de modelado del text. Por ejemplo, podemos elegir entre las posibles variantes, podríamos elegir cada tick, o sea, cada tick va formando. Puede tomar un punto de control, solo precios de apertura. El más recomendable es utilizar tick a tick. La elección del plazo del tiempo de duración del testeo, el modo visual para ver correr el test de manera más lenta o más rápida, usar datos de ticks en caso de importar datos externos fuera de MetaQuotes. Podemos elegir el periodo de tiempo, time frame de 1 minuto, 5, 15, 1 hora, etcétera. Elección del spread, puede ser el spread actual si se verifica que el spread en esos momentos es un momento de volatilidad. Se puede hacer pruebas en ese momento, o sea, para ver o para trabajar con spread altos. También se puede tomar que las pruebas de backtesting se hagan en momentos de alta volatilidad, por ejemplo, en momentos de las sesiones, en horario de las sesiones, tanto sea europea o solapamiento con la americana. En esos momentos los spreads pueden ser los más altos que se encuentran en el mercado, y si hay noticias fundamentales, en esos horarios uno puede elegir para hacer durante diferentes días que se produzcan esas noticias. En esos momentos, si en el par se espera mucha volatilidad, aprovechar ese spread que va a tener para hacer pruebas de backtesting, para también poniendo el spread corriente, o sea, el actual, spread dice current, el que está actualmente, y hacer pruebas de backtesting de nuestras estrategias o nuestros bot para trabajar con los spreads del mercado altos. Bueno, el expert properties son propiedades del experto. Ahí figuran los parámetros que están
en su bot o indicador y se pueden configurar de distinta manera, y se encuentra el modo optimización. Se puede incluir también el modo, aquí tienen en el modo optimización, si ustedes van aquí, ustedes fíjense que aquí tenemos esta parte del panel que dice las propiedades del experto. Acá va a salir lo mismo que en su bot de trading, aparece en su plataforma con el take profit, las ganancias, las regulaciones que tengan, y pueden ver modificar el experto. Aquí donde modifican, ustedes fíjense que aquí, por ejemplo, para este bot se puede poner el depósito inicial, se puede poner que abra posiciones de compra y venta. Aquí tenemos la optimización. La optimización es para hacer sobre un algoritmo genérico, y este parámetro de optimización lo podemos tener en función de varias medidas, por ejemplo el balance. Ustedes fíjense que aquí habíamos visto la prueba. Vamos a tomarlo más aquí para que esté más acorde. Ustedes fíjense que habíamos visto acá, teníamos en prueba, o sea, cómo va a realizar la prueba. Tenemos depósito inicial, podemos fijar la divisa, que abra posiciones de compra y venta, y la optimización, si utilizamos el algoritmo genérico, podemos hacer una optimización en función del balance, le damos a aceptar. Si no queremos hacer ninguna optimización, esto lo destildamos. Pero después, por ejemplo, tenemos en la parte parámetros de entrada, acá tenemos, por ejemplo, los que conocen el bot NR, ustedes van a ver que ustedes siempre tienen estos parámetros para regular. Ven que les pide lotes, tiene el multiplicador, y así en cada bot se va a poner todas las configuraciones que tiene cada bot. Y acá tiene esto, y ustedes fíjense que acá ustedes lo que pueden hacer pruebas, backtesting sobre esta configuración, que es la que viene por defecto, la que ustedes utilizan siempre, la que quieren testear, y acá pueden hacer diferentes variantes, o sea, para que empiece con esta configuración, aquí varíe, por ejemplo, los lotajes en 0.04 y termine en 0.21, si tildan esta operación. Cada determinada cantidad de pruebas, el bot, si ustedes tienen activado el algoritmo genético, va a realizar una serie de pruebas y les va a decir, por ejemplo, cómo funcionó con estos valores. Va a ir haciendo pruebas, va a ir variando el lotaje 0.04, este inicial, hasta como máximo llegar a 0.21, y va a hacer ciertas pruebas y les va a mostrar en qué momento funcionó mejor, para que ustedes tengan una idea de los rendimientos que pueden tener variando esto. Esto es la optimización. Lo que pasa es que esto lleva una serie de pruebas y se va a explicar un poco después. No sería la idea de este curso, pero bueno, lo mostramos porque tiene que ver cómo cambiar. Bueno, aquí lo tenemos, y en la parte siguiente, que es la parte de optimización, también ustedes pueden elegir, por ejemplo, el balance mínimo, pueden poner un balance máximo, pueden poner un nivel de margen mínimo, un drawdown máximo, pérdidas consecutivas, quieren ver operaciones de pérdidas consecutivas. Aquí lo expresan en dinero, aquí en cantidad de operaciones, ganancias consecutivas. Aquí está en dinero, y aquí está en cantidad de operaciones. Porque quieren ver la optimización, quieren ver en qué periodos, en qué momentos y con un determinado nivel. Bueno, esto ya es un estudio más complejo que se hace con el algoritmo genérico para ver diferentes o cómo optimizan su estrategia. Bueno, como hay bot, igualmente sistemas automatizados que son bastante complejos, las regulaciones no es como el bot NR compra, que tiene muy pocas regulaciones, por tanto la optimización es más fácil. Pueden ir variando de a un parámetro, ir viendo los cambios que se van, o las operaciones más convenientes, si les conviene ir variando los lotajes, como anduvo. Después se van a hacer ejemplos de esto. Ahora no es el momento todavía de iniciar. Y bueno, y finalmente tiene las propiedades del símbolo. Acá permite ver las especificaciones del contrato, por ejemplo, el split 10, la precisión, tamaños del contrato. Ahí tienen un micro lote, divisa del margen euro, bueno, tienen todo.
ejecución por mercado hasta la cancelación. Bueno, acá tienen todo. Ustedes lo que quieren ver es cómo les va a operar, en qué condiciones, los spread. Acá finalmente, cuando ustedes hacen todos los cambios en este punto, acá van a tener la posibilidad de chequear cómo quedó finalmente. Cómo quedó finalmente aquí. Todo lo que va a operar el bot. Para que tengan en cuenta después de aplicar esa configuración. Por ejemplo, el backtesting es una plataforma MetaTrader 4 aparte, que están precargados datos. Aquí lo podemos ver cómo está puesto. Entonces aquí les va a mostrar al final de todo, les va a mostrar, por ejemplo, cómo es la prueba final del backtest, cómo resultó. Y acá tendríamos los datos. Bueno, tenemos la cantidad de tick modelados. Acá pusimos, ya que lo hizo tick a tick. Y ustedes fíjense, la calidad del modelado acá, por ejemplo, no reconoce que tenga una calidad de modelado en un porcentaje. Pone no tiene datos sobre esto. Estos son los datos a tener importancia. Y ustedes fíjense, por ejemplo, el depósito inicial, el beneficio neto total fueron 3,10. El factor de beneficio 2,19, el drawdown absoluto 0,48, total de transacciones 4,12. Acá recuerden que como vimos pone este valor porque estábamos operando con micro lotes. Bueno, beneficio bruto, bueno, tenemos el drawdown máximo 0,19, posiciones cortas, tenemos transacción rentable, transacción no rentable. ¿Sí? Entonces aquí hay que ver unas ciertas cuestiones que son importantes cuando les presenta el informe del backtesting, que por ejemplo son esto, el factor de beneficio. El factor de beneficio está en este punto, por ejemplo dice 2,19. Este factor, el profit factor, siempre tiene que ser mayor a 1, porque esto qué significa, por cada dólar que se arriesga siempre se gana más de $1. Por lo tanto, el factor beneficio 2,19 quiere decir que lo que estábamos arriesgando, estábamos ganando mucho más, estábamos ganando 2,19 por cada dólar que arriesgamos. Transacción rentable siempre debe ser mayor a la pérdida, o sea, lo que ganamos debe ser mayor siempre a lo que perdemos. Eso está demostrando que las transacciones rentables siempre son mayores. Acá la transacción rentable es 0,46 y la transacción no rentable es 0,12. O sea, cuando ganamos 0,46, cuando perdemos 0,12. Por lo tanto, aquí es aceptable que trabaje de esta manera el bot. Tenemos un factor de beneficio, o sea, estamos arriesgando o ganando siempre más de 1, o por cada dólar que arriesgamos ganamos 2,19. Tenemos una relación con respecto al capital. Y después de transacciones, por transacción tenemos que cada 0,46 que ganamos perdemos 0,12. entonces tenemos que esto es rentable, este modo. De hecho, está hecho sobre el bot NR. Los que tienen el bot NR saben que esto es así, que incluso en que los datos, que la calidad de modelado no tiene ni siquiera un ranking, está dando que tiene un factor de beneficio y tiene transacciones rentables mayores a las no rentables. Bueno, el máximo drawdown, que es el porcentaje de capital utilizado en la operatoria del bot para alcanzar los beneficios. Además de todo esto, es necesario que nuestro capital no flote desmedidamente, porque podría trabajar muy bien el bot, pero en algún momento, si es muy alto el drawdown, entonces podríamos quemar la cuenta. Entonces vamos a ver el drawdown también. Por eso es importante estos datos. Existen más consideraciones, pero esos son los principales a tener en cuenta. Aquí tenemos el drawdown máximo, tenemos un 0,19%. Aquí tenemos drawdown relativo 0,19, es lo mismo. No tenemos problema con esto. Y tenemos, por ejemplo, ganancias consecutivas máximas 6, pérdidas consecutivas 2. O sea, tenemos una buena performance de este bot, ¿sí? Lo que pasa es que debemos fijar la calidad
del modelado para asemejar los valores a la realidad del mercado como ocurrió. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto y tener un porcentaje, porque habíamos dicho que el porcentaje ideal aceptado era 90, habíamos dicho en esta parte muy al principio que teníamos que tener una calidad de modelado, que era una de las cuestiones por qué no era fiable, porque es importante tener un porcentaje del 90%, que no lo teníamos. Fíjense que acá en este backtest que se hizo sobre MetaQuotes no nos está dando fiabilidad, no nos está dando ni un porcentaje, no reconoce, sale en color rosa esto. Y ustedes fíjense acá que cómo hacemos para tomar datos históricos en el MetaTrader 4. Bueno, existen varios sitios para tomar datos históricos en el MetaTrader 4. De la siguiente manera: se puede ir a MetaQuotes, al History Center. Ahí se puede descargar automáticamente los datos de MetaQuotes, digamos el servidor de la MetaTrader 4. Se puede importar datos de otro sitio, como les dije, por ejemplo de Dukascopy, o se pueden importar datos de alta calidad, porque existen sitios pagos donde pueden ustedes adquirir datos ya de muy buena calidad para modelar perfectamente el mercado con una alta calidad. Bueno, aquí lo vemos. ¿Dónde es el History Center? Si ustedes van aquí a esta parte, es muy sencillo esto. Ustedes fíjense que habíamos visto acá en esta parte, cuando desplegábamos el backtesting, que nos daba un panel de backtesting, aquí en esta parte dice Tools, herramientas, está el Data Center, donde ustedes ahí conectan directamente con MetaQuotes. Ustedes fíjense que en la parte Tools, aquí dice History Center, ahí van a ir directamente a MetaQuotes y MetaQuotes. Y en MetaQuotes aquí se ve mejor, en Tool, History Center, el centro de historiales para los diferentes pares. Si hacen clic en el History Center, van a ver que tienen, por ejemplo, los FX Cross, o sea, entre distintos instrumentos, tienen muchos instrumentos, pueden tener materias primas, pero FX Cross son los cruces de Forex, los pares de divisas en Forex, y tienen los distintos pares de divisas, el AUD Yen, por ejemplo, el CAD franco, el CAD Yen, el franco Yen, el euro CAD. Bueno, por ejemplo, ahí tienen el GBP Yen, y ustedes tienen que fijarse, tener datos a un minuto. ¿Para qué? Porque cuando ustedes tienen los datos de las velas de un minuto, les va a cubrir los demás periodos para formar velas en todos los periodos con esos datos. Con los datos de un minuto van a ser más precisas. Pues ustedes descargan velas de un día, va a ser muy difícil que la MetaQuotes, o sea, que la plataforma de backtesting dentro del MetaTrader 4 forme, si van a un gráfico de 5 minutos, las velas de 5 minutos, porque los datos son más incompletos. De modo contrario, si tienes las velas de un minuto descargadas desde MetaQuotes, cuando ustedes pongan sobre el backtesting un gráfico diario, con esos datos de velas pequeñas, se puede... MetaQuotes lo que nos va a brindar son los datos de las velas de un minuto para que nosotros podamos formar las diarias con más exactitud. De modo contrario, si descargamos las velas de una hora, va a ser muy difícil el modelado para 15 minutos, no van a ser tan exactas, y por eso es que ese porcentaje, en este caso, es lo que ocurre aquí. El porcentaje de los tick modelados no es tan bueno, porque ustedes fíjense que aquí, por ejemplo, en este par, ustedes fíjense que faltan muchos datos. Fíjense que cuando vamos al History Center, ustedes fíjense que, por ejemplo, en el GBP Yen solamente descargados datos de 5 minutos, y esto no permite un modelado tan completo. Si por ejemplo tuviéramos el euro dólar bajado los de 30 minutos, aquí sería muy difícil si probamos hacemos esta prueba 5 minutos, que las velas se formen con gran calidad, porque no hay datos más pequeños que formen de tick a tick de esa manera. Entonces este backtest, aunque es
con datos muy alentadores. La calidad del modelado de este mercado pasado no tiene porcentaje, no se puede rankear si es bueno o no. No muestra que haya un 90% de datos bien definidos para formar las velas, para que el backtesting sea más fiable con respecto a lo que pasó realmente en ese tiempo pasado. Bueno, esto es la consideración primera que hay que tener, y por qué es la importancia de tener una buena calidad de los datos, y tener, en el caso de que MetaQuotes tampoco los tenga, de traerlos de otros sitios. O sea, podemos ir al History Center para descargar de ahí lo que almacena MetaQuotes, sino importar datos de otros sitios, por ejemplo de Dukascopy, o datos de alta calidad de otros proveedores de liquidez, generalmente donde se consiguen de proveedores directamente de liquidez, donde ponen los spreads del mercado real. Bueno, por ello esto es una breve reseña, y es lo importante, hacer un análisis, descargar. Ustedes cómo deben hacerlo esto. Los datos históricos se descargan a 1 minuto para tener una mejor calidad de modelado. Ustedes fíjense que en el gráfico anterior teníamos descargado a 5 minutos, pero en ese caso la calidad de modelado no es lo mismo que si tenemos a 1 minuto, porque en 1 minuto tenemos los datos de lo que pasó minuto a minuto. Entonces la calidad que se van a formar ese gráfico va a tener mucha mayor exactitud, va a tener una mayor formación de vela a vela, tanto sea 1 minuto, a 5, a todos los time frame, teniendo en cuenta el tick a tick que se fue formando y los splits de cada momento, para formarlo lo más posible adecuado a lo que fue en su momento en la realidad. Bueno, entonces para poner este sitio, el History Center, se vincula a MetaQuotes, y lo que tienen que hacer es, si está 1 minuto, aquí le dan a download, o sea descarga, y aquí se va a descargar directamente de MetaQuotes todos los datos tick a tick, para que se cargue sobre esta divisa, para que forme o modele, digamos, las velas para hacer la simulación del mercado. Ustedes ven que aquí tiene, por ejemplo, a tal minuto tenía una vela, por ejemplo, precio de apertura, precio de cierre, el alto y el bajo. Digamos, aquí tenemos las puntas de mecha, aquí tenemos los cuerpos, el higher low, aquí tenemos el volumen, que este volumen representa los tick que se dieron. Aquí, por ejemplo, se dio un tick, el volumen es en tick, acá es 50 tick, este movimiento fue de 50 tick, y esta vela que va a formar va a tener como apertura esto, como cierre esto, y va a tener como cuerpo el high y el low, moviendo 50 ticks. Esto es lo que va a ir formando. Aquí son los datos descargados para 1 minuto. Después, si lo hará 1 hora, hará de nuevo el replanteo de sumar todas las que de 1 minuto que entraron, comprendidos por ejemplo dentro de 1 hora, y generará la vela con su split correspondiente en ese momento. Hará sus cálculos y tendrá una mejor calidad de modelado para que nuestras pruebas en backtesting sean más acordes a lo que pasó realmente. Para importar ficheros que no sean de MetaQuotes es importante tener el fichero externo en ASC2. Vamos a ponerlo aquí para que se vea mejor. Si no tienen ese fichero en ese punto, es importante. Y en este caso, en vez de darle download para hacerlo directamente de MetaQuotes, tienen que ir al botón importar, import, y subir ese archivo. Van a subir ese archivo como lo ven aquí, van a donde lo tengan descargado. Si lo descargaron de un sitio externo les va a dar este tipo de archivos de texto, que puede estar en TXT, en PM, y en otras terminaciones. Le dan aceptar, van a buscarlo, le dan a abrir y van a importar los datos. Y aquí en este lugar se van a poner los datos. Van a poner, por ejemplo, el tiempo, ya lo que vimos, el open y el close, el higher low y el volumen. Acá, si se despliega bien, no va a tener errores. Aquí le pueden poner, son diferentes formas. Normalmente cuando ustedes descargan de otro sitio ya les viene ordenado, pero por el caso que hubiese algún error, ustedes lo van a ver.
aquí lo tienen, aquí lo importan de aquí, lo ven y hacen, le dan OK y se van a cargar los datos en su MetaTrader. Aquí se deben ver agrupados los datos. Aquí cuando ustedes carguen van a ver los datos. Para ello estar ordenados cuando se importan para que aparezcan listados, listos para hacer el modelado. Para trabajar con estos datos se tiene que trabajar sin conexión para que el MetaTrader 4 trabaje con los datos importados, porque generalmente si ustedes pueden importar datos, pero si tienen conectada la MetaTrader a internet va a utilizar directamente de MetaQuotes. Entonces para que utilice los datos que tiene guardados en la MetaTrader, porque total esto es una simulación de mercado, directamente desconectan su plataforma de trading o ponen una contraseña errónea para ingresar a su cuenta y les va a abrir el MetaTrader y van a poder hacer sus pruebas de backtesting. Datos históricos en MetaTrader. Bueno, los mejores datos, las mejores herramientas para descargar datos de alta calidad en MetaTrader son Tick Story, SQ, Tick Downloader o Tick Data Suite. Pero existen más sitios, pero vamos a decir que estos de pago son los mejores. Vamos a decir el Tick Story, esto lo pueden revisar de cómo descargar datos de Tick Story. Pueden ir al sitio web de Dukascopy, como le dije. En Forex Tester también hay descargas gratuitas de datos. Sin embargo, los datos de pago son los de más calidad de modelado. Pueden descargar el Forex Tester de aquí. Ahora lo vamos a ver. Quant Data Manager también es gratis y se puede tener acceso a todos los activos en Forex. El Twig Data Suite es muy buen lugar donde ustedes pueden conseguir datos de alta calidad. Por eso dice, aquí tienen el Twig Data Suite. Debido a la necesidad de muchos especuladores profesionales o estudiantes de trading, se hace muy necesario el uso de simuladores semiprofesionales y profesionales. Este software es totalmente gratuito, similar en un 90% de los simuladores de pago, y se puede hacer aquí, por ejemplo, en FX Blue también. Esto permite, hay que tener en cuenta que algunos de estos permiten estrategias manuales. Simplemente no van a poder probar bots. Acá pueden descargar el simulador de MetaTrader 4 para hacer estrategias, o pueden tener ISData también. Pueden utilizar este sitio para descargar también data histórica de Forex. Bueno, en fin, ya mismo el Forex Tester les va a dar todos estos lugares. Pueden utilizar, y de acá, independientemente de los lugares que saquen, sean gratuitos, lo que pueden hacer son pruebas o modelar los mercados tick a tick con gráficos o con datos de un minuto de diferentes proveedores, de los más recomendados que hay aquí, o los que ustedes encuentren. Si alguien compró datos también se los pasa y son muy buenos con eso. Y para ver las diferencias entre unos y otros cuando prueban sus bot, para ver si con la mayoría de los datos, aunque no sean exactamente iguales, tienen casi la misma performance. Habíamos visto una tolerancia de un más menos 20% en los rendimientos y en los resultados finales generales, ¿no? Que eran esto que nos daba aquí. Estos resultados pueden tener un más menos un 20% de diferencia, y si con varias series de datos importados nos da esa misma, es que el backtesting está correctamente hecho. Si vemos mucha diferencia entre un dato y otro, tenemos que seguir probando con otras series de datos para ver si es con cuál nos daría, con cuáles cantidades de serie de datos nos daría mucho más parecido, para tener en cuenta esas series de datos como más fiables que a las que nos darían muy resultado diferente. Para esos datos no tenerlos en cuenta en pruebas backtesting. Así ustedes mismos van eligiendo cuál series de datos que le brindan los distintos sitios, ya sea gratuitos y tienen de pago mucho mejor, para ver que con diferentes datos que ustedes van a cargar, ya sea desde MetaQuotes u otros, el backtesting les puede dar diferentes. Y con datos de diferentes instituciones les va dando casi lo mismo, con diferencias muy poco apreciables, entre un más menos 20%, quiere decir que existe fiabilidad en esos backtesting de que la estrategia funcionaría de esa manera.
y que no es un problema de datos. De modo contrario, si tienen muchas diferencias entre uno y otro, quiere decir que los datos están muy dispares respecto uno de otros, y eso nos daría fiabilidad en la prueba. Por lo que se podría requerir ya llegar digamos a la etapa siguiente, que era el forward test, como para después compararlo con la real y ver cuál se parece más de la real o la demo a los backtesting o a los datos de backtesting que teníamos, para quedarnos sí con esos datos como pruebas futuras. Bueno, esto es un pequeño trabajo que tienen que tomarse. En el próximo video vamos a ver un poco más de la calidad de modelado para seguir con este estudio.